Vamos a empezar con una verdad que arde por sí sola: no eres coherente. Ni yo, ni tú, ni nadie. Por más que lo disimules, por más que te convenzas, estás lleno de contradicciones. La coherencia total es un invento más, un consuelo barato para que podamos mirar al techo en la noche y sentirnos en paz. Pero si te observas bien, sin filtros, verás que la verdad es otra, y duele. Duele aceptar que una parte de ti se miente todos los días, que vives actuando, diciendo lo correcto aunque por dentro hierbas de rabia, de envidia, de frustración. Hay un abismo entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Ese abismo se llama hipocresía, y es un monstruo que todos alimentamos, aunque finjamos que no lo vemos. La hipocresía no es solo el acto de mentir a los demás, sino la obra maestra de mentirnos a nosotros mismos, con una precisión tan sutil que muchas veces ni siquiera notamos el engaño. Es una dinámica psicológica profunda en la que construimos una identidad artificial, cuidadosamente diseñada para protegernos de la mirada externa, pero sobre todo de nuestra propia mirada. Es ese instante en que señalamos los defectos ajenos como si con eso exorcizáramos los nuestros, como si el dedo acusador fuera una forma de limpieza interna, pero no lo es. Al contrario, cuanto más juzgamos a los demás, más revelamos lo que negamos en nosotros. A esto se le denomina proyección, el mecanismo de defensa por el cual atribuimos a otros lo que no queremos aceptar como propio. Es ese momento en que gritamos por justicia, por moralidad, por ética, mientras en la intimidad de nuestras acciones cotidianas perpetuamos injusticias silenciosas, ignoramos al necesitado. Manipulamos sutilmente a quienes amamos, mentimos con verdades a medias y usamos la virtud como escudo para no enfrentar nuestras zonas oscuras. Porque el monstruo que tememos fuera vive dentro y tiene nuestras mismas facciones. Y mientras más luchamos contra él desde la negación, sin reconocerlo en nuestro propio reflejo, más nos contagiamos de su esencia, más nos fusionamos con su sombra, más lo reforzamos. La paradoja es cruel: al intentar destruir aquello que odiamos, si no lo entendemos, si no lo integramos, terminamos encarnándolo. Lo que no se abraza, se repite. Lo que no se asimila, se convierte en destino. La hipocresía es, en su núcleo más primitivo, un mecanismo de supervivencia psíquica. Negamos lo que duele, reprimimos lo que amenaza nuestra autoimagen, distorsionamos la realidad para no colapsar. Pero en ese intento de preservarnos, nos alejamos cada vez más de lo que somos. Y sin darnos cuenta perdemos la única batalla que realmente importa, la de vivir en verdad. El subconsciente humano es un laberinto profundamente estructurado, una arquitectura invisible donde residen no solo pensamientos prohibidos o impulsos reprimidos, sino también los cimientos arcaicos de nuestra identidad emocional. Es un sistema de almacenaje psíquico donde lo no digerido, lo no integrado, lo traumático y lo socialmente inaceptable quedan confinados pero nunca anulados. Allí se refugian las versiones primitivas de nosotros mismos: el niño humillado, el adolescente furioso, el adulto temeroso. Estas figuras psíquicas continúan vivas, moldeando silenciosamente nuestra percepción, nuestras decisiones, nuestras reacciones. No se trata solo de deseos inconfesables, sino de fragmentos de la psique que han sido apartados del yo consciente por no encajar con la narrativa ideal de quienes creemos ser. Cada vez que negamos una parte de nosotros por miedo al rechazo, por vergüenza moral o por el deseo de pertenecer, empujamos esa energía al inconsciente, donde no muere, sino que se transforma en sombra activa. Esta sombra actúa desde las grietas del comportamiento, en nuestras adicciones, nuestras reacciones desmedidas, nuestros vínculos disfuncionales. La represión es un proceso psíquico sofisticado pero frágil. No elimina lo reprimido, lo disfraza, lo distorsiona y lo devuelve. Y cuando esa represión se satura, cuando el umbral de contención se desborda, lo oculto irrumpe con la violencia del desespero, arrastrándonos hacia crisis que no entendemos porque creemos que surgieron de la nada. Pero no hay nada espontáneo en el colapso emocional, es la consecuencia de años de ignorancia emocional, de postergar el encuentro con uno mismo. Todo lo reprimido busca salir porque necesita ser visto, reconocido, nombrado. El inconsciente no descansará hasta volverse consciente. Por eso, todo lo que niegas de ti tarde o temprano te persigue.
pero no para castigarte, sino para integrarse y al hacerlo, liberarte. Hay una verdad incómoda en la naturaleza humana: muchas veces no queremos cambiar no porque no sepamos cómo, sino porque el cambio implica la muerte simbólica de quien creemos ser. El yo que construimos basado en certezas, costumbres y apegos, se aferra con fuerza a lo que conoce, incluso si lo que conoce lo daña. A nivel profundo, la resistencia al cambio es una manifestación del instinto de conservación psíquico. El cerebro humano está diseñado para economizar energía, para buscar patrones, para repetir lo que ya ha sido codificado como seguro, aunque esa seguridad esté teñida de sufrimiento. El caos familiar, los vínculos tóxicos, las creencias limitantes, se vuelven zonas de confort porque representan lo predecible. Y lo predecible, por más doloroso que sea, calma la ansiedad existencial más primitiva, el miedo a lo desconocido. Decimos que queremos crecer, madurar, evolucionar, pero esas palabras muchas veces son solo disfraces del ego. Porque crecer de verdad duele, no es una línea recta ni un proceso elegante. Es una ruptura con el pasado, con nuestras máscaras, con los vínculos que ya no sostienen quien deseamos ser. Preferimos entonces la repetición del trauma, del autosabotaje, del rol aprendido en la infancia. Porque el sufrimiento, cuando es habitual, anestesia. Nos permite funcionar dentro de un sistema interno conocido aunque esté lleno de grietas. Y salir de ahí no es solo cuestión de voluntad, es una batalla interna entre lo que anhelamos y lo que tememos perder si lo conseguimos. La lucidez es peligrosa porque es irreversible. Cuando se activa, cuando miras con honestidad el mecanismo de tu dolor, ya no puedes seguir actuando como antes. Ya no puedes culpar afuera, no puedes justificarte, ya no hay consuelo en la ignorancia. La claridad duele porque destruye tus excusas. Te pone frente a ti, te deja desnudo, y ese espejo interno no miente, te muestra tus contradicciones, tus mentiras piadosas, tus sabotajes. Verlo no solo duele, también asusta. Porque si tú eres el arquitecto de tu cárcel, también eres el responsable de derribarla. Y eso implica riesgo, pérdida, desprogramación. Implica renunciar a lo que te ha dado identidad, pertenencia o control. La transformación real comienza cuando decides mirar tu sombra no como enemiga, sino como guía. Porque mientras no lo hagas, seguirás siendo esclavo de ella, repitiendo ciclos, atrapado en una narrativa que ya no se sostiene. Ver tu sombra es el acto más valiente de lucidez. Y esa lucidez, aunque peligrosa, es la puerta hacia la libertad más radical, la de dejar de huir de ti mismo. Observa tu día a día. ¿Cuántas veces callas lo que piensas por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces ajustas tu lenguaje, tu tono, tu gesto, no por respeto sino por temor a ser excluido? ¿Cuántas veces finges empatía cuando en realidad estás indiferente, no por maldad, sino por agotamiento emocional, por desconexión interna? ¿Y cuántas veces sonríes con amabilidad mientras en lo profundo de tu mente lanzas juicios silenciosos o guardas resentimientos nunca procesados? Esa dualidad no es un accidente, es un mecanismo adaptativo profundamente arraigado en nuestra estructura psíquica. Lo hacemos porque aprendimos desde pequeños que mostrar todo lo que sentimos o pensamos puede tener consecuencias. El niño que fue castigado por expresar su rabia, la niña que fue ignorada cuando mostró tristeza, el adolescente que fue ridiculizado por ser honesto, todos esos fragmentos siguen presentes, dictando nuestras decisiones actuales. Esa dualidad no es una excepción, es la norma porque es el resultado de una tensión entre la necesidad de pertenencia y el impulso de autenticidad. Y no es porque seamos malvados, sino porque estamos atrapados en un conflicto psicológico entre el yo verdadero y el yo social. Entre el deseo de ser amados y el temor a ser rechazados. Pero es precisamente en esa contradicción donde nace la posibilidad de evolución. Allí está el campo de batalla entre el condicionamiento y la conciencia, entre la máscara y la verdad. La mente humana como sistema de defensa crea máscaras. No por malicia, sino por necesidad de protección. Construimos una imagen, un personaje, una identidad que creemos que será aceptada. Pero esa imagen es una armadura que con el tiempo se vuelve prisión.
Y cuanto más rígida es esa identidad, más fragmentada se vuelve la psique. Porque en el afán de sostener una imagen de bondad, de fortaleza, de inocencia, se reprimen cualidades esenciales, la agresión legítima, el egoísmo sano, el deseo de reconocimiento, el poder de decidir por uno mismo. Si te identificas demasiado con ser bueno, entonces toda tu agresión se vuelve sombra y surge de forma pasiva, manipuladora o autodestructiva. Si te ves como víctima, entonces toda tu capacidad de agencia se atrofia y te conviertes en rehén de tus circunstancias. El problema no es tener defectos, el problema es vivir en la negación de ellos, porque lo que niegas se fortalece en lo oculto. Te domina desde lo inconsciente. Pero lo que aceptas, lo que nombras y sostienes con lucidez, lo puedes integrar. Y lo que integras, deja de gobernarte. Así se inicia el proceso real de transformación, no desde la lucha contra uno mismo, sino desde la reconciliación profunda con todas tus partes. La autodestrucción muchas veces no es un acto consciente. Es una secuencia milimétrica de decisiones que parecen inocuas, pero que conforman un mapa de deterioro emocional, físico y espiritual. Cada elección que atenta contra tu bienestar, cada renuncia silenciosa a tu dignidad, cada resignación frente al dolor crónico construyen una identidad que se alimenta del autosabotaje. Comer lo que sabes que te enferma, dormir con quien sabes que te vacía, quedarte en trabajos que te marchitan, rodearte de gente que te usa, son síntomas de una herida más profunda, la desvinculación de tu propio valor. ¿Por qué lo haces? Porque el núcleo de tu psiquismo está contaminado por creencias distorsionadas que se formaron en la infancia, en el núcleo familiar, en experiencias de humillación o abandono, y que fueron reforzadas una y otra vez hasta convertirse en certezas emocionales. Porque en algún rincón de tu mente más allá de la lógica, habita la creencia no verbalizada de que no mereces amor, descanso, éxito o libertad. Porque hay heridas que no han sido validadas, emociones que no han sido expresadas, memorias que no han sido integradas. Y esas heridas actúan como filtros, distorsionan la percepción de ti mismo y del mundo. Esas voces antiguas, la del padre que criticaba, la de la madre que invalidaba, la del entorno que juzgaba, aún susurran que no vales, que no puedes, que no mereces. Y mientras esas voces no sean identificadas, cuestionadas y resignificadas, seguirás actuando en función de ellas. Seguirás eligiendo lo que te lastima porque crees de manera inconsciente que ese dolor es familiar, que ese trato es justo, que esa vida es lo único posible. El patrón se repite porque no lo has confrontado con la suficiente profundidad. Porque en el fondo es más fácil creer que la vida te pasa, que todo es producto del destino, del karma, del juicio divino. Es más sencillo pensar que todo es externo, que todo es culpa de algo fuera de ti, que mirar de frente tu complicidad en el sufrimiento. Pero el día que te sientes contigo mismo en silencio sin máscaras ni excusas y pronuncias con honestidad, yo permití esto, ese día empieza el proceso de emancipación psicológica. Porque la responsabilidad no es sinónimo de culpa, es el camino hacia la autonomía emocional. Es comprender que puedes ser víctima de un hecho, pero no convertirte en prisionero eterno de su memoria. Asumir que eres el arquitecto de tu experiencia no es un acto de soberbia sino un acto de poder consciente. Solo desde esa postura puedes empezar a reconstruirte, no desde el odio hacia ti, no desde la culpa corrosiva, sino desde una compasión cruda, lúcida, sin romanticismos. Una compasión que te dice, te entiendo, pero ya es hora de cambiar. La solución no está en fingir perfección, sino en abrazar tu humanidad con todas sus fracturas, complejidades y contradicciones. Fingir perfección es construir una estructura narcisista que se alimenta del juicio, la comparación y la autoexigencia desmedida. Es una cárcel disfrazada de virtud. Pero abrazar tu humanidad implica romper ese molde, implica descender conscientemente al lugar donde habita lo que más temes ver, tus celos, tus impulsos destructivos, tu necesidad de aprobación, tu deseo de control, tu vacío no nombrado. No se trata de glorificar la oscuridad, sino de reconocerla como una parte legítima del tejido psíquico. Cuando te permites ver tu rabia, no desde la culpa sino desde la curiosidad, puedes escuchar el mensaje que contiene, que el límite fue traspasado.
¿Qué valor fue vulnerado? ¿Qué dolor fue ignorado? La rabia, al igual que el miedo o la envidia, no son defectos, son sistemas de alerta del alma. El miedo, por ejemplo, no siempre es una señal de debilidad, puede ser un centinela interno que te advierte de una repetición traumática, de un riesgo emocional real. Y la envidia, lejos de ser una emoción vil, es una brújula que apunta hacia una carencia interna no asumida, hacia un deseo enterrado bajo capas de resignación o represión. Tus emociones no son el enemigo, son mensajeras que cargan con lo que tu mente consciente ha aprendido a ignorar. Si las reprimes, si las niegas o las disfrazas, se manifestarán en el cuerpo, en la conducta, en lo psicosomático. Se convertirán en ansiedad crónica, en estados depresivos funcionales, en insomnio, en enfermedades autoinmunes, en cansancio inexplicable. El cuerpo habla lo que la psique calla. Por eso todo síntoma es un lenguaje cifrado que espera ser descifrado. Y no, esto no se resuelve en un día. Ni con afirmaciones superficiales ni con fórmulas prefabricadas de autoayuda. Esto es un proceso profundo, un viaje hacia las raíces más oscuras de tu historia interna. Es un descenso voluntario a los infiernos psicológicos, donde arden tus traumas no elaborados, tus duelos no llorados, tus decisiones postergadas. Es enfrentarte a las narrativas que heredaste, a los mandatos familiares que aceptaste sin cuestionar, a los pactos invisibles que hiciste con la culpa, con el sacrificio, con la dependencia. Y para eso necesitas coraje, el coraje de ser radicalmente honesto contigo. De dejar de justificarte, de sostener tu mirada frente al caos sin buscar culpables. Sentarte contigo sin distracciones, sin anestesias y escuchar el ruido que hay dentro. Solo quien ha tocado fondo, no solo en lo externo, sino en lo más íntimo del alma, entiende el impulso auténtico de transformación. Solo quien se ha roto por completo conoce la urgencia de reconstruirse desde otro lugar. Y esa reconstrucción no es una mejora superficial, es una reconfiguración interna, una alquimia que solo sucede cuando la sombra ha sido nombrada, abrazada e integrada. La verdadera coherencia no es ser perfecto. Es ser íntegro, lo cual implica una conexión íntima entre tus valores más profundos y las acciones concretas que ejecutas cada día, incluso cuando esa conexión incomode, desplace o duela. La integridad psicológica es una forma de autoalineación radical donde cada parte del yo, el consciente, el inconsciente, la sombra y la luz, son llevadas a la mesa para dialogar. No hay exilio interno. Ser íntegro significa sostener tu verdad incluso cuando esa verdad entra en conflicto con los mandatos externos, con las expectativas familiares, sociales o culturales. Incluso si implica decepcionar a otros, perder relaciones, abandonar roles que te han definido. Porque cada vez que eliges ser quien los demás esperan, ejecutas un acto de traición ontológica, niegas tu esencia para sobrevivir emocionalmente. Y esa traición interna no solo es un acto de deslealtad personal, sino el origen de una tristeza existencial que erosiona lentamente tu sentido de propósito. Es el germen de una vida vivida en piloto automático, un escenario donde el yo verdadero queda relegado a las sombras mientras el yo adaptado toma el control. Pero si te atreves a ser tú, con tu caos, tu autenticidad, tu contradicción, sin adornos, sin filtros, sin personajes, entonces emerge una forma de paz que no es ausencia de conflicto, sino presencia de verdad. Las soluciones no son fórmulas mágicas, pero existen y se sostienen sobre el trabajo psicológico honesto. Comienza por desarrollar una mirada de introspección sin juicio, una observación profunda donde puedas registrar tus patrones sin caer en el castigo. Observa tus reacciones automáticas, tus impulsos, tus mecanismos de defensa. Luego lleva esas observaciones al terreno del análisis. ¿Quién te enseñó a reaccionar así? ¿Qué herida estás defendiendo? ¿Qué narrativa interna sostiene esa conducta? Cuestiona la estructura mental que habita en ti. Pregúntate, ¿de dónde proviene esa voz que me castiga cuando me salgo del molde? ¿A quién estoy obedeciendo cuando me reprimo? Y después, decide con conciencia. ¿Quieres continuar reproduciendo ese guión heredado o estás dispuesto a desmantelarlo?
Porque el trabajo psíquico duele, implica duelo, implica resignificar tu pasado, implica soltar la seguridad de lo conocido. Pero libera del peso del personaje, de la adicción al agrado, de la necesidad constante de validación. Y cada paso que das hacia tu autenticidad, aunque solitario o incierto, es un paso firme fuera de la jaula mental que tú mismo ayudaste a construir. Es un paso lejos del monstruo que finges no ver, pero que al ser mirado de frente, comienza a perder su poder. La hipocresía se disuelve cuando tienes el coraje de verte entero. Cuando abrazas tus contradicciones sin culpa, cuando dejas de actuar y comienzas a vivir. No serás perfecto, nadie lo es, pero serás real. Y en esa realidad hay más belleza que en 1000 máscaras pulidas. Porque la verdad, aunque cruda, aunque incómoda, siempre será el principio de tu libertad. Y recuerda, el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Pero también debe saber que dentro de sí vive un monstruo que clama por ser comprendido, no destruido. Porque solo desde la comprensión puedes trascender. Solo desde la aceptación puedes transformar. Y solo desde la sombra puede nacer la luz más auténtica.